Hoy vamos a elevar una oración poderosa a Nuestra Señora de Fátima contra magia, maldiciones, brujerías y envidia, para proteger tu vida y tu hogar de toda oscuridad. Permite que la luz divina de la Virgen rompa cada cadena espiritual y abra un camino de paz en tu corazón. Ahora escribe tu nombre en los comentarios para incluirte en las oraciones de bendición y suscríbete al canal. Dale like y comparte este video para que más personas reciban esta protección espiritual. Oración. Virgen de Fátima, Madre de la Luz y del Consuelo, acudo a ti en este momento con un corazón lleno de fe y necesidad. Coloco mi vida, la de mi familia y la de todos los que escuchan estas palabras bajo tu manto de protección. Tú que apareciste en tiempos de guerra para traer esperanza, intercede hoy para romper toda cadena de magia oscura, toda maldición lanzada contra nosotros, toda brujería que intente apagar nuestra fe y toda envidia que quiera sembrar división y tristeza en nuestras vidas. Virgen bendita, cúbrenos con tu pureza, envuelve nuestro hogar con tu claridad y que ninguna obra de las tinieblas tenga poder sobre nosotros. Aleja a los enemigos ocultos, desarma los pensamientos maliciosos, limpia los caminos bloqueados y llénanos de la paz que solo viene de Dios. Hoy me uno a todos los que oran con fe, y te pido que extiendas tu mano sobre cada nombre que es colocado en este momento en oración. Madre de misericordia, escucha nuestro clamor y rompe toda obra del mal. Amén. Tema 1. Signos de ataque espiritual en tu vida. Existen momentos en la vida en los que sentimos un peso invisible sobre nuestros hombros. No hablamos de cansancio físico ni de preocupaciones cotidianas, sino de una opresión que parece venir de ningún lugar específico, y sin embargo, se infiltra en todo. Cuando la envidia de otros, las palabras cargadas de malicia o incluso prácticas ocultas buscan tocarnos, se manifiestan señales que muchas veces ignoramos o atribuimos a la casualidad. Pero quien observa con atención, descubre que hay patrones que se repiten y que no son fruto del azar, sino reflejo de una guerra espiritual que quiere robarnos la paz. Uno de los primeros signos de ataque espiritual es la confusión constante. Todo parece salir mal sin razón aparente. Proyectos que estaban avanzando se paralizan. Acuerdos que parecían seguros se caen en el último momento. Puertas que deberían abrirse se cierran de forma inexplicable. A esto se suman discusiones en el hogar, tensiones familiares o amistades que se rompen de repente, como si una fuerza invisible quisiera sembrar división allí donde había unidad. Estos bloqueos no siempre son casualidad. A menudo son indicios de que energías negativas están actuando contra ti. Otro signo común son los sueños perturbadores y repetitivos, pesadillas con sombras, persecuciones o símbolos de peligro que vuelven una y otra vez, dejando un sentimiento de angustia al despertar. El mundo espiritual se comunica también a través de los sueños, y cuando las tinieblas intentan intimidar, muchas veces se manifiestan en este terreno. Sentirse agotado incluso después de dormir puede ser otro síntoma de que la batalla no es física, sino espiritual. La salud emocional también se ve afectada. Personas que eran naturalmente alegres comienzan a sentir tristeza sin explicación, ansiedad desbordada o una sensación de vacío que no se llena con nada. Los pensamientos negativos se vuelven más insistentes, surgen miedos irracionales y la sensación de que algo malo va a ocurrir se vuelve constante. Esta nube de pesadez muchas veces está alimentada por miradas cargadas de envidia o por palabras lanzadas con la intención de herir. La economía tampoco escapa a estos ataques. Es común notar que el dinero desaparece de forma rápida, que surgen deudas inesperadas, que lo ganado no rinde, como si existiera un agujero invisible drenando los recursos. No se trata de superstición, sino de entender que hay fuerzas espirituales que buscan frenar el avance y mantener a las personas atrapadas en ciclos de carencia. Cuando la prosperidad se ve constantemente bloqueada, puede ser un reflejo de ataques invisibles que necesitan ser enfrentados con oración y fe. Las relaciones personales también sufren. De repente aparecen chismes,
comentarios maliciosos y malentendidos que destruyen vínculos valiosos. La envidia muchas veces se disfraza de amistad, y lo que parecía apoyo sincero se convierte en un canal de crítica y sabotaje. Cuando percibes que las personas a tu alrededor cambian sin motivo, alejándose o creando conflictos, es posible que estés bajo influencia de energías externas que buscan aislarte. Finalmente, otro signo claro de ataque espiritual es la falta de paz interior. Esa sensación de que algo no está bien, de que una sombra te acompaña, de que tu alma está inquieta, no importa cuánto intentes distraerte, el peso permanece, recordándote que hay algo más profundo que debe ser enfrentado. La verdadera paz solo viene cuando se rompe con esas cadenas invisibles, y por eso, la oración no es un acto simbólico, sino una necesidad vital. Reconocer estos signos es el primer paso para liberarse. No es cuestión de vivir con miedo, sino de abrir los ojos a una realidad que muchas veces ignoramos. Al identificar estos patrones, puedes buscar la protección de Nuestra Señora de Fátima con mayor confianza, sabiendo que no luchas solo. La fe no elimina los desafíos de un día para otro, pero abre el camino para que la luz penetre donde la oscuridad intenta instalarse. Cada signo que observas en tu vida es una señal de que necesitas fortaleza espiritual, y esa fortaleza está al alcance de quien ora con el corazón abierto y la confianza puesta en Dios. El poder de Nuestra Señora de Fátima como escudo espiritual. Cuando hablamos de protección espiritual, muchos piensan en amuletos, rituales o fórmulas mágicas que prometen seguridad, pero que terminan siendo ataduras más que liberación. La verdadera protección no viene de objetos creados por manos humanas, sino de la presencia divina que actúa en nuestra vida cuando abrimos el corazón con fe. En ese contexto, la figura de Nuestra Señora de Fátima se levanta como un escudo, no porque ella sea un talismán, sino porque es madre que intercede ante Dios y envuelve a sus hijos en un manto de luz que las tinieblas no pueden penetrar. La historia de Fátima no es una leyenda perdida en el tiempo, es un testimonio vivo de que el cielo escucha los clamores de la tierra. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal, 3 niños humildes fueron testigos de una manifestación que cambiaría la historia espiritual del mundo. La Virgen se les apareció no en un palacio ni en una catedral imponente, sino en un campo sencillo, recordándonos que la gracia de Dios se revela en la humildad y que la fe de los pequeños es capaz de mover montañas. Desde entonces, el mensaje de Fátima ha sido una llamada constante a la oración, a la conversión y a la confianza en la protección divina. Muchos ven a la Virgen de Fátima como un faro en medio de la tormenta. Su aparición no fue en tiempos de calma, sino en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando la humanidad estaba envuelta en dolor, sangre y desesperanza. Fue en ese escenario que ella trajo un mensaje de esperanza, advirtiendo de los peligros, pero al mismo tiempo, asegurando que el triunfo final siempre pertenece al corazón de Dios. Esa promesa sigue vigente hoy. Ninguna magia, ninguna maldición, ninguna obra de oscuridad tiene poder cuando nos refugiamos bajo el manto de la Virgen. El poder de Nuestra Señora de Fátima no es un poder autónomo, sino que brota de su unión plena con Dios. Ella es madre, intercesora y protectora. Cuando invocamos su nombre con fe, no estamos llamando a una figura distante, sino a una madre que escucha el clamor de sus hijos y los presenta ante el corazón misericordioso de Cristo. Esa intercesión es como un muro de luz que desarma las flechas del enemigo espiritual y disuelve las cadenas que intentan atarnos. Quien ha confiado en la protección de la Virgen sabe que algo invisible cambia alrededor. Situaciones de peligro, que parecían inevitables, se disipan de manera inesperada. Personas que tramaban en secreto no logran ejecutar sus planes. Enfermedades que amenazaban con destruir la paz son suavizadas con consuelo y fortaleza. Esto no significa que nunca tendremos pruebas, sino que jamás estaremos solos en ellas. La Virgen de Fátima se convierte en ese escudo que no permite que las tinieblas triunfen. La envidia, la brujería y las maldiciones se alimentan del miedo.
Quien teme, abre puertas, pero quien confía en la Virgen y en el poder de Dios, cierra todas las entradas a la oscuridad. Nuestra Señora de Fátima nos enseña que la oración es un arma más fuerte que cualquier invocación oscura. El rosario, que ella pidió con insistencia, no es una repetición vacía, sino una cadena de luz que rompe toda obra maligna. Cada Ave María pronunciada con fe es como una espada espiritual que corta los nudos de las tinieblas. Imagina por un instante un hogar rodeado por una muralla de fuego invisible. Dentro, la familia duerme en paz, mientras fuera la tormenta ruge con fuerza. Así actúa la protección de la Virgen. Ella no elimina la existencia del mal, pero impide que penetre en aquellos que confían y se refugian en su intercesión. Ese manto azul que la iconografía tantas veces muestra no es un símbolo decorativo, sino un recordatorio de que ella cubre a sus hijos con un amparo real. En el corazón de muchos creyentes, la Virgen de Fátima es vista como una guerrera, no con armas humanas, sino con la fuerza del amor y la gracia divina. Su poder no se mide en batallas terrenales, sino en la capacidad de deshacer los planes del enemigo espiritual. Cuando alguien reza con fe a Nuestra Señora de Fátima, no está simplemente pronunciando palabras, está llamando a una madre que ya ha vencido junto a Cristo y que no permitirá que sus hijos sean derrotados por las fuerzas de la oscuridad. El escudo que ella representa es también un llamado a la confianza. No basta con pedir protección, es necesario creer que esa protección ya está actuando. La fe no se trata de esperar sentir algo, sino de confiar, aunque los sentidos digan lo contrario. La Virgen de Fátima nos invita a caminar con esa certeza. Aunque el mundo se levante contra ti, aunque las envidias te rodeen, aunque las palabras malditas intenten clavarse en tu vida, nada puede contra el amor de Dios manifestado en la intercesión de María. Ese es el verdadero secreto del poder de Nuestra Señora de Fátima. No es una figura estática ni un recuerdo del pasado. Es presencia viva hoy, en cada hogar donde se la invoca, en cada persona que la llama en medio de la angustia, en cada familia que se une en oración. Ella se convierte en escudo, y su protección no conoce fronteras, no distingue países, no rechaza a nadie. Madre es madre, y como toda madre, su mayor deseo es que sus hijos vivan en paz y libres de todo mal. Por eso, cuando pronuncias con devoción esta oración, no estás solo recitando un texto, estás entrando en contacto con un poder espiritual que te cubre, que te envuelve, que se convierte en una barrera contra lo que no puedes ver. Estás diciendo al mundo invisible: aquí no hay lugar para la envidia, aquí no hay espacio para maldiciones, aquí no tienen poder las brujerías, porque este corazón y este hogar están bajo el amparo de la Virgen de Fátima. La fe como arma contra la envidia y las maldiciones. La fe no es un concepto abstracto, no es un simple sentimiento pasajero, ni una idea vaga que se guarda en la mente. La fe es fuerza, es certeza, es un arma invisible que rompe las cadenas más pesadas y desarma las trampas más oscuras. Cuando el corazón se llena de fe, la envidia pierde poder, las maldiciones se deshacen como humo y las brujerías se convierten en intentos inútiles que nunca alcanzan su objetivo. No porque la persona sea más fuerte que quienes la atacan, sino porque quien cree verdaderamente abre un canal de protección divina que ninguna fuerza humana o espiritual puede cerrar. La envidia es como un veneno silencioso. Muchas veces se esconde detrás de sonrisas falsas, de palabras disfrazadas de afecto, de gestos que parecen amistad, pero que en realidad esconden un deseo secreto de ver al otro caer. Y cuando ese sentimiento se convierte en acciones, en comentarios malintencionados o en prácticas oscuras, puede sembrar caos en la vida de alguien. Sin embargo, la fe auténtica funciona como un antídoto. Es un escudo invisible que repele ese veneno antes de que toque el alma. La persona de fe no ignora que existe la envidia, pero no vive paralizada por ella, porque sabe que hay una fuerza mayor que la sostiene. Las maldiciones y las brujerías también se alimentan del miedo. Quien teme abre las puertas. Quien se obsesiona con el mal termina entregándole terreno. Pero cuando alguien vive con fe, esa puerta se cierra
ese terreno se vuelve inquebrantable. La oración pronunciada con confianza es más poderosa que cualquier invocación oscura. Allí donde otros invocan sombras, el creyente invoca la luz de Dios, y la luz siempre disipa las tinieblas. No existe lugar donde ambas puedan convivir, porque la fe tiene la capacidad de expulsar aquello que amenaza con destruir. Muchos se preguntan, ¿cómo puede algo tan simple como creer vencer a fuerzas que parecen tan temibles? La respuesta está en que la fe no nace del hombre, sino que se conecta con el poder divino. No es un esfuerzo humano aislado, es una alianza con el Creador. Cuando una persona confía de corazón, el cielo entero se mueve a su favor. Esa es la razón por la cual tantos que oran experimentan liberación. No es que ellos hayan hecho algo extraordinario, sino que pusieron en acción la llave que abre puertas cerradas. La fe viva. La fe también transforma la mente. Cuando alguien cree, su manera de pensar cambia. Ya no se centra en los problemas, sino en las soluciones. Ya no vive atrapado en la angustia, sino en la esperanza. Esa actitud interior es en sí misma una arma poderosa, porque neutraliza los efectos de las maldiciones que intentan sembrar desesperación. Quien tiene fe se levanta cada mañana con la convicción de que algo bueno puede suceder, incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro. Esa esperanza constante es el terreno fértil donde las bendiciones germinan y crecen. La fe tiene un efecto doble: protege y transforma. Protege porque bloquea los ataques espirituales, pero transforma porque cambia la manera en que el creyente vive esos momentos. En lugar de sentirse derrotado, se siente fortalecido. En lugar de vivir como víctima, vive como vencedor. Y esa actitud no es arrogancia, es confianza en que Dios está actuando incluso en lo que no se ve. Las maldiciones pierden poder porque no encuentran dónde sembrar su semilla. La envidia se desvanece porque no logra penetrar un corazón que se sabe cuidado por el cielo. El arma de la fe no se limita a momentos de oración formal. Es un estado constante del alma. Se expresa en cada palabra que pronunciamos, en cada pensamiento que cultivamos, en cada decisión que tomamos. Hablar con fe es declarar que nada podrá detener el propósito divino en tu vida. Pensar con fe es rechazar las dudas que intentan corroer tu confianza. Actuar con fe es avanzar incluso cuando el camino parece bloqueado. De esa manera, la fe se convierte en una muralla que rodea la existencia entera. Nuestra Señora de Fátima nos recordó con insistencia que el rosario es un arma espiritual, no porque las cuentas en sí tengan poder, sino porque cada oración pronunciada con fe se convierte en un golpe contra las tinieblas. La fe es lo que convierte palabras en fuerza, lo que transforma súplicas en protección real. Por eso, no basta con repetir oraciones de manera automática. Es necesario pronunciar cada palabra como si fuera un escudo que se levanta, como si fuera una espada que corta la oscuridad. La fe es la chispa que da vida a cada oración. Imagina a alguien rodeado de críticas, envidias, ataques espirituales. A primera vista, parece que está en desventaja. Pero si esa persona tiene fe, es como si un ejército invisible lo protegiera. Ninguna flecha lanzada puede alcanzarlo, ninguna palabra maldita puede enraizarse, ninguna brujería puede prosperar, porque donde hay fe, hay un muro que lo rodea. Y ese muro no es construido por manos humanas, sino por la misma presencia de Dios que responde a la confianza de su Hijo. La fe no elimina la existencia de la envidia o de las maldiciones, pero sí las neutraliza. Es como la luz del sol. No elimina las sombras del mundo, pero las obliga a retroceder. La oscuridad puede estar presente, pero no puede dominar cuando la fe brilla. Y esa es la clave para vivir libre de ataduras espirituales. No obsesionarse con el mal, sino alimentar la fe que lo derrota. Mientras más se fortalece la confianza en Dios, más débil se vuelve cualquier intento de la oscuridad. Por eso, cuando te sientas atacado, cuando percibas que algo extraño bloquea tus pasos, cuando notes que la envidia está actuando en tu entorno, no te desesperes. Levanta tu voz en oración,
Afirma tu confianza. Declara con fe que nada podrá detenerte. Recuerda que cada vez que eliges creer, estás empuñando un arma invisible que tiene el poder de cambiar realidades. La fe no es un adorno espiritual, es un arma de guerra. Y con ella en tus manos, ninguna maldición, ninguna brujería y ninguna envidia tendrá poder sobre ti. ¿Cómo blindar tu hogar y tu familia con oración diaria? El hogar es más que paredes y techo. Es el lugar donde los corazones descansan, donde se construyen recuerdos, donde los hijos crecen y donde las familias se forman. Pero también es el espacio que más necesita protección, porque es allí donde los ataques espirituales suelen querer infiltrarse. El enemigo sabe que si logra desestabilizar el hogar, puede apagar la fe de una familia entera. Por eso es tan importante comprender que la oración no es solo un acto personal, sino también una muralla invisible que protege la casa y a todos los que viven dentro. Blindar el hogar con oración diaria no es un ritual vacío, es una estrategia espiritual para mantener la paz, la unión y la bendición constante. Todo comienza con la intención. Cuando alguien se levanta por la mañana y dedica unos minutos para orar por su hogar, está declarando que esa casa pertenece a Dios, que ese espacio no será terreno de discordia ni de oscuridad. Es como colocar un sello espiritual sobre cada habitación, diciendo con firmeza: aquí no entra la envidia, aquí no tienen poder las maldiciones, aquí no prospera la brujería. La oración no necesita ser complicada, lo que necesita es ser sincera y constante. Incluso unas pocas palabras cargadas de fe tienen más poder que cualquier invocación oscura lanzada contra tu vida. Imagina por un momento tu sala de estar. Es el lugar donde recibes visitas, donde la familia conversa y comparte. Cuando entras en ese espacio y haces una oración en voz alta, no estás hablando al aire, estás llenando el ambiente con palabras de luz que permanecen en el espacio. Lo mismo ocurre en la habitación de los hijos, en la cocina, en cada rincón. La oración diaria es como abrir las ventanas y dejar entrar el sol después de una larga noche. Disipa las tinieblas, aclara la atmósfera, fortalece los corazones que habitan ese lugar. Encender una vela blanca al momento de orar puede ser un gesto poderoso, no porque la vela en sí tenga poder, sino porque simboliza la luz de Cristo que entra en el hogar. Esa luz física recuerda que hay una luz espiritual más grande, y mientras la llama arde, la fe de quienes oran se enciende también. Esa vela se convierte en una señal de que la oscuridad no tiene lugar allí. Cada vez que la familia se reúne alrededor de esa pequeña llama para orar, están reforzando el blindaje espiritual de la casa. También es importante orar en voz alta. Las tinieblas se alimentan del silencio, pero cuando una palabra de fe resuena en un ambiente, cambia la vibración de ese espacio. No se trata de gritar, sino de declarar con convicción que tu hogar está bajo la cobertura divina. Palabras como: Señor, cubre esta casa con tu paz. Virgen de Fátima, intercede para que tu manto nos proteja. Aquí no tiene poder ninguna maldición. Son afirmaciones que sellan el ambiente. Esas frases pronunciadas con fe tienen el poder de cortar energías negativas y abrir camino a la bendición. Colocar una imagen de la Virgen en un punto central del hogar también ayuda a mantener la fe viva, no porque el objeto tenga poder mágico, sino porque es un recordatorio visible de que la casa está consagrada a la intercesión de María. Cada vez que alguien pasa frente a esa imagen y eleva una oración breve, se refuerza el blindaje espiritual. Esa práctica transforma la imagen en un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. La oración diaria en familia es aún más poderosa. Cuando los padres oran con los hijos, cuando los hermanos se toman de las manos para pedir protección, se crea una unidad que las fuerzas espirituales negativas no pueden romper. La unión en la fe multiplica la fuerza de la oración. Una familia que ora junta permanece firme frente a los ataques del enemigo. Esa es la manera más efectiva de blindar un hogar. No solo una persona que ora en soledad,
sino todos unidos bajo un mismo propósito. No es necesario hacer largas oraciones todos los días, pero sí es fundamental mantener la constancia. Es mejor una oración breve hecha con fe cada mañana y cada noche que una larga oración hecha de manera automática una vez al mes. La constancia construye un muro sólido. Es como añadir ladrillo tras ladrillo hasta levantar una muralla que rodea a tu familia. Cada oración es un ladrillo más, y con el tiempo esa muralla se convierte en un escudo impenetrable. Blindar el hogar también significa expulsar lo que no contribuye a la luz. No tiene sentido orar pidiendo paz si constantemente se alimenta el ambiente con palabras de odio, discusiones o resentimiento. La oración debe ir acompañada de una decisión de vivir en paz y de cuidar lo que entra en la casa. Música, conversaciones, contenidos que se consumen, todo influye en la atmósfera espiritual. Cuando una familia decide ser selectiva con lo que permite entrar en su hogar, ya está contribuyendo a fortalecer ese blindaje. Hay testimonios de familias que vivían bajo una carga pesada de conflictos, enfermedades repetitivas y problemas financieros que parecían no tener solución. Pero cuando comenzaron a orar diariamente, algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro, pero poco a poco la paz se instaló en el ambiente, las discusiones cesaron, las oportunidades comenzaron a surgir. No porque la oración sea una varita mágica, sino porque abre la puerta para que Dios actúe y cierra las puertas por donde entraba el mal. El blindaje espiritual no es un lujo, es una necesidad. Así como no dejarías tu puerta abierta por la noche para que cualquiera pudiera entrar, tampoco debes dejar tu casa abierta espiritualmente. La oración es esa llave que cierra las puertas a la oscuridad y las abre a la luz. Es el acto que declara día tras día que tu hogar y tu familia pertenecen a Dios y están bajo el cuidado de la Virgen de Fátima. Quien hace de la oración un hábito no necesita vivir con miedo. Sabe que aunque la envidia intente entrar, no prosperará. Que aunque alguien pronuncie palabras de maldición, se romperán antes de alcanzar a la familia. Que aunque existan fuerzas de brujería, se desharán como polvo frente al poder de la fe. Esa es la seguridad que trae blindar el hogar. No la ausencia de luchas, sino la certeza de que ninguna de ellas podrá vencer la protección divina que rodea a los que creen. Testimonio. Historia breve. Nada toca tanto el corazón como un testimonio real o una historia contada con la fuerza de la fe, porque en los relatos de otros encontramos reflejadas nuestras propias luchas, nuestras dudas y también nuestra esperanza. Escuchar que alguien atravesó la oscuridad y salió fortalecido, gracias a la protección de la Virgen de Fátima, se convierte en un recordatorio de que lo imposible puede suceder, de que la oración no cae en el vacío y de que las bendiciones llegan cuando menos lo esperamos. Quiero contarte la historia de una mujer sencilla llamada Elena. Vivía en un pequeño pueblo, trabajaba duro cada día y trataba de mantener a su familia unida. Pero desde hacía un tiempo sentía que todo se estaba desmoronando. Su esposo había perdido el trabajo, los hijos se enfermaban con frecuencia, y en el vecindario se rumoraba que alguien le había hecho un mal. No era raro que al salir de su casa encontrara objetos extraños frente a la puerta, o que escuchara comentarios cargados de envidia sobre las pocas cosas buenas que aún lograba conservar. Elena se acostaba cada noche con un nudo en el estómago, y despertaba con una sensación de cansancio que ninguna hora de sueño podía curar. Un día, desesperada, decidió encender la televisión y por casualidad encontró un programa que hablaba de la Virgen de Fátima. Escuchó que había personas que se refugiaban en su manto protector para romper con la brujería, las maldiciones y la envidia. Aquellas palabras le tocaron el corazón como si fueran dirigidas especialmente a ella. Se levantó, buscó una pequeña imagen de la Virgen que tenía guardada en un cajón desde hacía años y la colocó en el centro de su sala. Con lágrimas en los ojos se arrodilló y comenzó a rezar. No sabía muchas oraciones, pero con un suspiro profundo pronunció: Virgen de Fátima, cúbreme con tu manto, protege mi hogar y libérame de todo mal. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en paz. No porque sus problemas se hubieran resuelto de inmediato,
sino porque sintió algo distinto, como si una calma la envolviera. A la mañana siguiente, tomó la decisión de rezar todos los días, sin fallar. Encendía una vela blanca, recorría su casa orando en voz alta y pedía protección para cada uno de sus hijos. Día tras día, ese acto se convirtió en una rutina sagrada que transformó no solo el ambiente de su hogar, sino también su propia fe. Con el tiempo, Elena comenzó a notar cambios. Los hijos ya no enfermaban como antes, las discusiones dentro de la casa se hicieron menos frecuentes, y una sensación de paz llenaba cada rincón. Una vecina que solía hablar mal de ella de pronto se distanció, como si algo invisible hubiera cortado esa influencia negativa. Poco después, el esposo encontró un trabajo mejor que el anterior, y la economía familiar empezó a estabilizarse. No todo se resolvió de manera mágica, pero los bloqueos que antes parecían inamovibles comenzaron a romperse. El testimonio de Elena es solo uno entre miles. Personas que al invocar con fe a Nuestra Señora de Fátima experimentan transformaciones profundas. Algunas relatan haber sentido un alivio inmediato en medio de pesadillas que las atormentaban. Otras cuentan que después de la oración, relaciones que estaban rotas se restauraron. Muchas comparten que lograron salir de situaciones de opresión espiritual que las mantenían atrapadas durante años. Todo esto no se trata de superstición, sino del poder real que tiene la fe cuando se coloca en manos de la Virgen, que como madre intercede por sus hijos con amor incondicional. Un hombre llamado Javier también dejó un testimonio conmovedor. Era dueño de un pequeño negocio y durante meses notó que todo lo que emprendía fracasaba. Había clientes que lo abandonaban sin razón, deudas que aparecían sin explicación y una nube de mala suerte que parecía acompañarlo a todas partes. Empezó a pensar que alguien lo había maldecido, porque nada justificaba tantos problemas de golpe. Una noche, escuchó a su madre decirle: «Reza a Nuestra Señora de Fátima, entrégale tu negocio y pide que lo proteja». Con pocas fuerzas, pero con el corazón abierto, lo hizo. Cada mañana, antes de abrir su tienda, rezaba pidiendo protección. A la semana siguiente, comenzaron a llegar nuevos clientes, y en cuestión de meses su negocio se levantó con más fuerza de la que jamás había tenido. Lo que une estos testimonios no es la coincidencia ni la suerte, sino la fe. Todos ellos se atrevieron a creer, a orar con constancia, a colocar su confianza en la Virgen de Fátima, y esa decisión los transformó. La historia de Elena, la de Javier y la de tantas personas más, nos recuerda que la oración no es un gesto vacío, es un arma poderosa que rompe cadenas invisibles. Cuando escuchas estos testimonios, puedes pensar que tu caso es diferente, que tus problemas son más grandes o que tu situación no tiene salida. Pero la verdad es que la protección de la Virgen no tiene límites. No importa si la envidia viene de personas cercanas, si las maldiciones se lanzaron con odio, si la brujería se practicó con insistencia, nada puede contra un corazón que cree, que se entrega y que se refugia en la luz de Dios a través de María. El testimonio no solo es una historia ajena, es una invitación personal. Es como si la Virgen misma te dijera: «Lo hice con ellos, también puedo hacerlo contigo». Cada palabra, cada relato, cada ejemplo tiene un propósito: despertar tu fe, recordarte que no estás solo y que existe un camino para salir de la opresión espiritual. Ese camino comienza con una oración sincera, con un acto de confianza, con la decisión de invocar la protección de Nuestra Señora de Fátima. Así, los testimonios no son simples relatos del pasado, son semillas de esperanza sembradas en tu corazón hoy. Porque si ellos pudieron experimentar liberación, tú también puedes. Si ellos vieron la luz en medio de la oscuridad, tú también puedes verla. La fe no es exclusiva, es un regalo abierto a todos los que la buscan. Y si escuchas con atención, cada testimonio es un recordatorio de que el poder de la oración trasciende el tiempo, las circunstancias y los límites humanos. Reflexión final. Deja la oscuridad, abraza la luz.
La vida es un campo de batalla constante entre la luz y la oscuridad. No se trata de fantasías ni de metáforas exageradas. Es una realidad que todos, de una forma u otra, experimentamos. La oscuridad se manifiesta en la envidia que busca frenar tu crecimiento, en las palabras cargadas de maldición que intentan desanimarte, en las prácticas de brujería que desean robar tu paz, en las culpas y miedos que se instalan en la mente sin razón aparente. Pero la luz también está presente, esperando ser abrazada. Esa luz es el amor de Dios, la intercesión de la Virgen, la fe que rompe cadenas invisibles y abre caminos donde antes solo había bloqueos. Abrazar la luz no significa negar la existencia de la oscuridad. Significa reconocerla, mirarla de frente y decidir que no tendrá dominio sobre ti. La fe no te promete que jamás enfrentarás pruebas, pero sí te asegura que nunca estarás solo en ellas. La diferencia entre quien sucumbe a la oscuridad y quien camina en la luz es la fe. Es la decisión diaria de creer que el bien es más fuerte que el mal, que la oración tiene más poder que cualquier palabra de maldición, que la esperanza puede vencer al miedo más profundo. Dejar la oscuridad es, en primer lugar, un acto de valentía interior. Muchas veces nos acostumbramos a vivir bajo nubes grises. Aceptamos como normales los problemas que nos rodean. Pensamos que es parte de nuestro destino sufrir sin descanso. Pero la fe nos dice lo contrario. Nos recuerda que no fuimos creados para vivir oprimidos, sino para caminar en libertad. Cada vez que eliges orar, cada vez que decides confiar en Dios, estás dando un paso fuera de esa oscuridad y entrando en la claridad que la Virgen de Fátima quiere derramar sobre tu vida. La oscuridad se alimenta de la duda, pero la luz crece con la confianza. Cada pensamiento negativo que aceptas fortalece a las tinieblas, pero cada palabra de fe que pronuncias abre una puerta a la bendición. Por eso, la oración no es solo un acto espiritual, es también una disciplina mental. Cuando oras, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que edifica y no en lo que destruye. Estás reeducando tu corazón para creer en la victoria, aun cuando los sentidos gritan derrota. Ese cambio interior es lo que te permite ver la luz en medio de la tormenta. Dejar la oscuridad también significa soltar el miedo. El miedo paraliza, detiene los sueños, encadena las decisiones. La envidia y las maldiciones encuentran terreno fértil en un corazón dominado por el miedo. Pero cuando eliges confiar, ese miedo pierde fuerza. La confianza en la protección divina no elimina los problemas, pero te da la seguridad de que ninguno de ellos tiene la última palabra. Y esa certeza es suficiente para levantarte, para avanzar, para declarar con convicción que la oscuridad no vencerá. Abrazar la luz es también abrazar la paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en tu vida. La Virgen de Fátima nos recuerda que la oración abre las puertas a esa paz verdadera. No importa si afuera las voces de la envidia gritan, si los problemas financieros parecen imposibles, si los conflictos familiares parecen no tener solución. Cuando invocas a la Virgen y decides creer, esa paz comienza a habitar en ti y a transformar tu entorno. Hay quienes se resisten a dejar la oscuridad porque sienten que es más fuerte que ellos. Pero la verdad es que nadie está condenado a vivir bajo su dominio. La fe es la llave que abre la prisión. Cada cadena puede romperse, cada maldición puede deshacerse, cada brujería puede ser anulada. La oscuridad solo tiene poder mientras se le permita, pero cuando decides abrazar la luz, todo cambia. El enemigo pierde control, las tinieblas se dispersan y tu vida comienza a reflejar el brillo de la esperanza. El mensaje de esta reflexión final es claro. No te acostumbres a la oscuridad. No aceptes como normal la envidia que te rodea, las maldiciones que te lanzan, las brujerías que intentan alcanzarte. Cree en el poder de Dios. Confía en la intercesión de la Virgen de Fátima y declara que tu vida está bajo el amparo de la luz. Esa decisión es la que transforma realidades, la que convierte noches en mañanas, derrotas en victorias, lágrimas en sonrisas.
Piensa por un momento en tu hogar, en tu familia, en tus sueños. Imagina todo eso envuelto por un resplandor que ninguna oscuridad puede penetrar. Esa es la realidad que la fe ofrece. No es un ideal lejano, es una promesa que se cumple en cada persona que se atreve a creer. Hoy puedes decidir dejar atrás la sombra del miedo, la carga de la envidia, el peso de las maldiciones, y caminar con paso firme hacia la luz. La oscuridad siempre intentará volver, porque es parte de la batalla de esta vida. Pero cada vez que intente acercarse, recuerda lo que ya has aprendido. No tiene poder sobre un corazón que ora, que confía, que se refugia bajo el manto de la Virgen de Fátima. Mientras sigas alimentando la fe, la luz nunca se apagará, y aunque la tormenta arrecie, siempre habrá un faro brillando para guiarte. La certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sombra.